El Partido Nacional, que el domingo eligió como candidato a la presidencia a Luis Lacalle Pou, fue el único que en la misma noche de las elecciones internas presentó una fórmula presidencial. Llama la atención que la fórmula es paritaria, pero se menciona poco que está conformada con una mujer que integra el sector del propio Lacalle Pou, todos hacia adelante. Se trata de la escribana Beatriz Argimón, que desde abril del año pasado es presidenta del directorio del Partido Nacional. ¿Cuáles son los primeros pasos del senador Lacalle Pou luego de los comicios? ¿Cómo queda el vínculo con los distintos sectores de la interna blanca? Bueno, hay bastante para conversar. Estamos con él a partir de este momento. Senador Lacalle Pou, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. Un saludo para ti y para la audiencia. Felicitaciones por el resultado. Supongo que todavía está en la etapa de festejos. No, yo no soy muy de festejar. Soy más bien de asumir. Me dicen que soy medio aburrido para los festejos porque enseguida uno asume las nuevas responsabilidades y hay sentimientos que se entremezclan. La tranquilidad de haber logrado un objetivo y al mismo tiempo la responsabilidad que tenemos por delante. Así que como que no soy muy de la algarabía. Pero supongo que la noche del domingo habrá tenido algo de eso, algo parecido, una celebración. Procesiones internas importantes, satisfacción, tranquilidad, cuando te propones un objetivo, seguís un camino, no te desvías de él y se logra un resultado, ahí bueno, se conjugan todos los elementos positivos y eso genera una enorme satisfacción interna. Quizá no soy muy expresivo en el momento de estallar, no soy de estallar ni nada por el estilo. Sí quizá emocionarme un poco en el momento de desandar el camino y recordar toda la gente que uno tuvo al lado en los momentos buenos y en otros, porque en una campaña tú sabes bien que es una montaña rusa y bueno, y es muy importante el sostén intelectual, el técnico, el político y sobre todo el anímico. Usted obtuvo el 53,7% de los votos emitidos en la interna blanca, y eso implica 33 puntos sobre el segundo, que fue Juan Sartori, y 36 puntos sobre el tercero, Jorge Larrañaga. Eso está marcando un peso mucho mayor que el que consiguió 5 años atrás, cuando el resultado fue 54-45 de Larrañaga. ¿Cómo toma esa variación, ese cambio? Y yo creo que porque como había más oferta en el partido, se distribuyeron distintos los votos. Curiosamente, el porcentaje suyo es prácticamente el mismo. Votamos creo que 8.000 votos más que la vez pasada. O sea que subimos apenas 8.000 votos. Pero los porcentajes relativos de distintos sectores hicieron que se dé esa diferencia. Beatriz Argimón pertenece a su propio sector. Usted venía manejando ese nombre como una posibilidad para completar la fórmula desde hacía por lo menos 15 días, según contó la propia Beatriz. ¿Lo propuso el domingo porque usted tuvo ese triunfo contundente o iba a ir por ese camino cualquiera fuera la magnitud del resultado? Si se revisan las entrevistas que yo he dado en los últimos 5 meses, 6 meses, yo conversaba que tenía en mente 2 nombres, un hombre y una mujer, y que obviamente dependían, primero, de ser los preferidos en el partido, y segundo, los pesos electorales relativos de los distintos sectores, los caminos a seguir. Y como a mí y a mi equipo nos gusta ser muy previsores y metódicos, el lunes pasado nos juntamos y diseñamos plan A, plan B y plan C. Y bueno, y por suerte se dio el plan A, pero esto se da, Emiliano, gracias a los otros precandidatos también. Bueno, eso era la que quería consultarle a continuación. Usted dijo que esa nominación fue respaldada por los otros precandidatos. De todos modos, no aclaró cuáles. ¿Habló con todos ellos? Hablé con todos el viernes y el sábado para ir diseñando escenarios y hablé el domingo después de conocido los resultados para confirmar lo que habíamos hablado el viernes y el sábado. ¿Y por qué Beatriz Argimón era la más indicada para ese resultado que se dio? Yo simplemente una aclaración a la presentación que hiciste sobre Beatriz y el sector. Beatriz no integró ninguna lista,
Beatriz fue una gran cohesionadora partidaria, una gran negociadora partidaria, estuvo presente desde los actos de lanzamiento de todos los candidatos a todas las actividades partidarias, sin diferencias, no participó en nuestro sector. Pero estaba vinculada a su sector. Sí, pero obviamente, desde el periodo pasado que no integra una lista, y es presidenta del Partido Nacional, que es mucho más importante que un sector. Y me parece que cumplió un rol a cabalidad. Es una persona con capacidad negociadora, es una persona que conoce el Parlamento, es una persona que tiene conocimiento jurídico, que tiene muy buen humor, que tiene paciencia, que es muy afable, todas esas condiciones que yo decía hace bastante tiempo que necesitaba quien asumiera el periodo que viene, la vicepresidencia de la República, que no va a ser un trabajo fácil. O sea, el hecho de que hasta que asumió como presidente del directorio estuviera vinculada a todos no fue motivo de un inconveniente, no fue visto con recelo por ninguno de los otros precandidatos. A ver, Emiliano, hay que agregarle de nuevo el ingrediente de los pesos relativos políticos. Porque usted podía resolver por sí solo al haber pasado el 50%. Claro, pero no se trataba de eso. En realidad se trataba, el componente para mí más importante son las diferencias entre los distintos sectores, ¿verdad? El ordenamiento del segundo, tercero, cuarto y quinto también era determinante en la fórmula, porque la otra persona que no fue nominada, ya no vale la pena mencionarlo, no era de nuestro sector. Era Carlos Moreira, intendente de Colonia, vinculado a Alianza Nacional, ¿no? Entonces, el tema ahí era los pesos relativos y lo que opinara cada sector. Y en especial supongo que una de las virtudes de Beatriz Argimón en su gestión como presidente del directorio, a los efectos de este nombramiento, estuvo en el diálogo que le tocó mantener durante estos últimos meses con Juan Sartori, ¿no? Ella tenía buena comunicación con un precandidato que resultó muy revulsivo en esta campaña. Sí, porque era la presidenta del partido y ella tenía la responsabilidad de relacionarse con todos los precandidatos. Por ejemplo, llamó la atención verla en el acto final de Juan Sartori en Montevideo, ahí en Punta Carretas. La presidenta del directorio no puede elegir dónde ir, tiene que ir a todos lados donde haya un blanco haciendo un acto y no se trata de un tema personal, se trata de un tema institucional. Hablemos entonces del espectro interno. Larrañaga, decíamos, quedó tercero en la interna blanca, tuvo 17,5% de los votos. Con ese desempeño tendrá cuesta arriba la campaña por la reforma constitucional, Vivir y Sin Miedo, que él ha venido impulsando. ¿Cómo formará parte de la campaña electoral del Partido Nacional ese tema? A ver, dos previas. Primero, una cosa es la campaña rumbo a las internas y otra cosa es una campaña nacional con una lista al Senado. Yo no soy politólogo, pero me atrevo a adelantar de que el peso político de Jorge Larrañaga en su grupo rumbo a octubre con una lista al Senado es un peso bastante importante dentro del Partido Nacional, lo primero. Lo segundo, notoriamente la campaña impulsada por Jorge corrió en un carril paralelo a los votos de la interna, ¿verdad? Es un dato de la realidad. Sí, recogió una cantidad gigante de firmas, ¿no? Bastante más allá de, por ejemplo, yo que sé, de los votos que tuvo el Partido Nacional ahora. Entonces, me parece, creo que anduvo pegando el palo. Pegando en el palo, bueno. Porque el Partido Nacional votó 440.000 aproximadamente ahora. El tema ahí es que vamos a mantener, desde la fórmula se va a mantener el mismo criterio que se mantuvo desde la candidatura nuestra, que es la libertad de acción. Hay compañeros que firmaron, hay compañeros que votaron, y además no es un tema programático, es un tema de un plebiscito que corre paralelo a un tema programático. No es un tema de un programa de gobierno, es una expresión que la ciudadanía tiene que emitir ahora obligatoriamente en octubre.
O sea, será Larrañaga quien haga campaña por su reforma constitucional, no el partido, no la fórmula. El partido no, pero no creo que sea solo Jorge, creo que va a haber más gente que va a hacer campaña al respecto. Porque, insisto, son caminos paralelos. Y cabe la posibilidad de que alguno de los puntos incluidos en la reforma constitucional de Larrañaga integre el programa común de todo el partido que ustedes van a empezar a negociar ahora. No lo descarto, no lo descarto. Los 5 puntos de la reforma no descarto que alguno pueda estar incluido. Por ejemplo, la posibilidad de allanamientos nocturnos. Bueno, el primero que se me vino a la mente, pero es un tema de que no lo descarto, no es que lo estoy afirmando que así sea. Simplemente en el día de hoy me voy a reunir con Pablo da Silveira para empezar a coordinar con los otros equipos técnicos de los otros precandidatos para ir amalgamando los programas. Es interesante, ¿no? Porque usted, que es el candidato a la presidencia, no firmó, no acompañó la campaña, de todos modos considera viables algunos de los puntos. No lo descarto, no quiere decir que los considere viables. Sigue impresionándome lo cauteloso que es en el manejo de sus salidas públicas en esta campaña electoral, el cuidado que tiene con cada palabra que utiliza, con cada pausa que hace. Es muy rico el idioma español y puede ser interpretado a veces de distintas formas y trato de que sea lineal para no herir ningún tipo de susceptibilidad. Romina, a propósito de Larrañaga, ¿una más? Sí, doctor Lacalle Pou, quería preguntarle, a ver, en un eventual gobierno suyo, ¿qué rol se imagina que tenga Larrañaga? Jorge. Sí. Veremos. No he conversado con él después de estos resultados. ¿Pero se lo imagina que siga en el Parlamento o con...? Romina, sí. Vamos a apelar al último concepto de Emiliano. Soy respetuoso de la vida de los demás, de las intenciones de los demás. Veremos los reagrupamientos partidarios cómo se dan, y Jorge Larrañaga es una persona de suma importancia en el partido y seguramente si va a estar donde él entienda que puede empujar mejor el carro y el Partido Nacional lo necesita, además. Estamos haciendo estas preguntas, incluso que agregó Romina ahora, porque Larrañaga perdió, y perdió una vez más en la interna, y no solamente perdió frente a usted, como ocurrió 5 años atrás, sino que quedó tercero, ¿no? Quedó tercero detrás de Sartori. Desde el punto de vista anímico para él, el domingo debe haber sido un golpe fuerte. ¿Cuántos preguntaron? Bueno, y si pasa eso, Larrañaga no se retirará. Está claro, no dijo nada en ese sentido y todo indica que va a continuar, que va a ir para adelante. Pero bueno, entonces la consulta es cómo lo va a considerar el partido, la fórmula presidencial que se acaba de elegir. El que crea que Larrañaga va a abandonar no lo conoce a Larrañaga. Porque si hay algo que tiene Larrañaga es resiliencia. Y otra cosa. Un tema es el peso electoral y otra cosa es el peso político personal, ¿verdad? Bueno, por ese lado, digamos, que iban las preguntas. Bueno, por eso hay que asumir las dos cosas en conjunto. El peso electoral, que es importante como sostén de poder, y el peso personal, que es notorio que Jorge lo tiene y lo ha tenido ya en los últimos, desde la elección del 99 a la fecha, ha sido una persona de trascendencia en el partido sin perjuicio de los porcentajes obtenidos. El Partido Nacional fue el único que al cierre de las elecciones internas el domingo presentó públicamente una fórmula presidencial. Es Lacalle Pou, Beatriz Argimón. ¿Cómo son los primeros pasos del líder de todos? Vamos a conversar con él sobre otros aspectos, justamente a partir de este momento en la segunda parte de la entrevista. Senador Lacalle Pou, le preguntábamos dentro de la interna por cómo se va a manejar la relación con Jorge Larrañaga, que quedó tercero, y con quien usted ha tenido tantas batallas internas, pero al mismo tiempo tiene una relación personal de afecto, de compañerismo de años, ¿no? El otro factor, Juan Sartori, se quedó con el segundo puesto en la competencia blanca, 20,6% de los votos emitidos. Él anunció que va a tener lista propia al Senado y a diputados en los distintos departamentos, nació una nueva fuerza política en el Partido Nacional. Entonces, ¿cómo piensa manejar usted la relación con ese sector que tiró tanto de la piola, de la unidad en esta campaña?
es un dato de la realidad su porcentaje, es un dato aparentemente de la realidad su futura comparecencia electoral, y yo ya no soy candidato a presidente, a precandidato a presidente de un sector, sino soy candidato a presidente del Partido Nacional. Y en ese sentido es que uno se tiene que conducir. ¿Usted ha tenido intercambios con él en los últimos días? No, el domingo nomás, cuando nos vimos en el directorio. Me había reunido con él el sábado. Ah, se había reunido el sábado. Sí, cuando me preguntaste dije que había reunido con los precandidatos. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Cuánto tiempo hacía que no hablaba con él? Mucho. Bastante. Por teléfono hace un año, capaz. No, por teléfono en octubre. Noviembre. Octubre, noviembre, no me acuerdo. Los meses pasan a veces lento, a veces rápido, pero calculo que octubre, noviembre, por una comunicación partidaria. Y el otro día, el sábado, tuvimos 25 minutos reunidos. ¿Cómo fue? ¿Qué tal el ambiente? Se lo pregunto teniendo en cuenta lo crispado que fue formal, todo el vínculo de los distintos líderes del partido con él, ¿no? Con Sartori. No, usted mismo. Yo no tuve crispaciones con nadie. Que hayan tenido crispaciones o actitudes conmigo es otra cosa, Emiliano. No, pero está bien, pero su sector político... Hoy hablamos más temprano de lo rico del idioma español y en eso quiero ser claro. Yo no hablé mal absolutamente de nadie, ni me dediqué a hacer ningún tipo de campaña que pudiera dañar las relaciones personales, porque no lo hago con mi vida y trato de ser muy cuidadoso. Está bien, efectivamente. Y usted fue cuidadoso con sus expresiones, pero en más de uno de sus discursos había alusiones al tipo de campaña que estaba haciéndose. Y por otro lado, pero dirigentes... Emiliano, yo no soy tonto ni puedo estar ajeno cuando se hace una campaña de insulto, agravio, mentira. Lo escuchaste tú, lo escuchó todo el Uruguay. A eso iba. Bueno, teniendo en cuenta eso. Yo no se la puedo adjudicar a nadie porque nadie se ha hecho responsable hasta el momento. Ahí está. Pero en su sector político había mucho malestar con Juan Sartori en todas estas últimas semanas. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, es que yo le preguntaba cómo fue el ambiente. Formal. Yo elijo a mis amigos, elijo a la gente que le brindo afecto y confianza, pero integro un partido de hombres y de mujeres libres en el cual si se cumplen determinadas formalidades se participa de ese partido, y yo ahora soy candidato de ese partido. Teniendo en cuenta eso que en lo que pone énfasis, doctor Lacalle Pou, quería preguntarle, a ver, ayer, por ejemplo, en la mesa de análisis político se planteaba por parte de Buquet, creo que era, cómo iba a ser la campaña ahora. Sartori, ya dijimos, tiene decidido hacer campaña. ¿Usted está abierto a participar, por ejemplo, en actos o en giras con él? Yo creo que hay que sentarse a conversar muchas cosas, pero insisto, cuando uno está más arriba en la estructura política tiene más obligaciones y menos derechos. No voy a hacer, yo no haría nada que me violente a mí personalmente, ni que me violente con la gente que confía en mí ni con mi equipo, ¿verdad? Ahora, eso no significa que yo tenga una responsabilidad extra que ya no es mi sector, es el Partido Nacional. Pero decía recién, va a haber que conversar de muchas cosas. Supongo que va a haber que fijar reglas, ¿no? No le quepa la menor duda, porque ahora sí, las reglas no las pone solo una persona, pero los pesos, ni un sector, pero los pesos relativos políticos tienen que quedar claros. Y ahora el gran paraguas nuestro, que es el Partido Nacional, que como yo dije el domingo, es el mejor instrumento, desde mi punto de vista, para mejorar el país, hay que cuidarlo mucho. Ahora ya no es el nombre de cada uno, ahora es el nombre del Partido Nacional, que es mucho más importante que mi nombre y mucho más importante que el nombre de cualquiera. En esa línea, ¿cómo van a manejar la incorporación al programa del Partido Nacional de puntos provenientes del programa de Juan Sartori? Se lo consultó concretamente a partir de lo que hablábamos ayer con el exdiputado Alem García, dirigente, uno de los mentores del movimiento de Sartori, que él decía que la tarjeta Medic Pharma, que tanta polémica generó,
debería formar parte del programa, que ellos van a proponer que se integre al programa del partido? Cuando nosotros diseñamos el programa, que nos llevó 9 meses de diseño del programa, nos llevó 1 año de recorrida de todos los técnicos por el país escuchando. Allí hay tiempo, hay dedicación, hay afecto, hay mucho respeto por la gente, hay mucha austeridad en los compromisos. No queremos decir ni una palabra de más, porque el Uruguay no aguanta más frustraciones ni más mentiras. Con lo cual, lo que esté escrito, lo que esté comprometido en el programa del Partido Nacional tiene que cumplir con la condición de ser posible. Y eso lo analizarán los técnicos de cada uno de los sectores. Así que veremos tema por tema. No estoy dispuesto a impulsar un programa que tenga ningún elemento que yo sepa o que sepamos de antemano que no se puede cumplir. Están claras sus reservas con respecto a la idea de Medic Pharma, por lo menos cual fue planteada hasta ahora. No me expresé directamente sobre eso, pero podría perfectamente estar integrado. ¿Podría, perdón? Estar integrado en mi definición, no en el programa. Así que se integrará dependiendo de las variantes que se le hagan. Así como está, no le convence nada. Yo no me referí directamente a eso. De hecho, me parece que es un planteo que hay que darle profundidad. Así a priori como está, obviamente yo no lo puedo sostener. ¿El trabajo para elaborar el programa común del partido empieza ahora nomás, según usted anunció el domingo? Ese es un trabajo que va a tener Pablo Silveira con el resto de los coordinadores de cada área de nuestro sector, con los que propongan el resto de los partidos. Obviamente ya hemos leído documentos, hemos leído algunas propuestas, y muchas son, o la gran mayoría, como son de sentido común, no habría problemas en que rápidamente se armonicen. Otras veremos. Romina. Ya preguntándole con lo que tiene que ver con el tema de la coalición, ¿no? Resta que el Partido Colorado defina lo que va a ser su fórmula para poder negociar los términos de una eventual coalición, algo que usted mismo dijo que es parte de sus aspiraciones, ¿no? ¿Cómo valora las futuras conversaciones con Ernesto Talvi? Bien, yo con Ernesto Talvi tengo una relación de hace tiempo. Yo iba a hablar con él a Ceres a veces, tenemos amigos en común, en campaña nos hablamos alguna vez por teléfono, y yo valoro y sé de su predisposición a un compromiso con el país de más de un partido, y eso yo lo vengo hablando hace mucho tiempo, y quiero insistir, esto no es reeditar una coalición de los partidos fundacionales. No es porque estamos en otra etapa del país y no es porque no conviene. Conviene abrir el abanico a una espalda más ancha y más integradora del gobierno. Una espalda más ancha popular y una espalda más ancha política. ¿Ahí tiene alguna diferencia, algún matiz con Talvi en ese sentido? Puede ser, sí. Puede ser, pero conversando la gente se entiende si tenemos los mismos fines, que es mejorar el país entre todos. Estoy seguro que nos vamos a entender. Porque Ernesto es una persona afable y aparte es una persona inteligente. Cuando decías, Romina, que había alguna diferencia con Talvi, ¿a qué claro, aludías? Ambos coinciden por lo que señalaba la calle Pou, de que no es reeditar con solo una coalición con los partidos fundacionales, ¿no? Claro. Ambos coinciden en incorporar al Partido Independiente claramente, pero sí Ernesto Talvi se mantiene duro en que no entiende que no, en una primera instancia no hay que sumar, por ejemplo, Cabildo Abierto, con quien discrepa, por ejemplo, con Manini Ríos, claramente por algunas de sus declaraciones, y con el Partido de la Gente, ¿no? Yo no me amputo nada, tampoco avanzo con certeza sí o sí que pueden estar. A priori no me amputo nada. ¿Cómo fue su diálogo sobre todo con el Partido de la Gente no me amputo. Veremos cuáles son los postulados de Cabildo Abierto. Ustedes saben que yo tengo una relación política personal con la esposa de Guido Manini, que era edil de nuestro partido, hasta que su marido impulsó la candidatura. Pero no, yo no me amputo nada. Obviamente los postulados son fundamentales.
y que he discrepado en algunas afirmaciones sobre los inmigrantes y alguna otra cosa también, no hay que ocultarlo, pero vamos a avanzar de a poco. La última pregunta. Usted recién hablaba de la proximidad con Ernesto Talvi, la relación que tienen, las veces que se han encontrado. Hay quienes dicen que para usted es un problema que el Partido Colorado haya elegido a Talvi, que era más fácil la competencia Partido Nacional, Partido Colorado, si el candidato era Sanguinetti, que con Talvi hay unos cuantos puntos en común justamente, y que puede ser Talvi una atracción para ciudadanos que capaz que iban en principio para el lado de la fórmula encabezada por usted. ¿Cómo ve eso? Aparte ya le hiciste publicidad porque hablaste de Ciudadanos. Ah, sí, me di cuenta al pasar. Estás haciendo publicidad subliminal y eso es competencia desleal. No, pero si lo tomamos literalmente no tendría mucha gracia la pregunta, porque mi pregunta iba a gente justamente que no es del sector Ciudadanos hoy, pero que puede, en la duda entre la calle Pou y Talvi, terminar volcándose por Talvi ahora. Emiliano, veamos la parte virtuosa de esa definición tuya. Si tenemos coincidencias y si tenemos puntos de contacto, seguramente va a ser mejor conformar un gobierno. Nosotros no estamos haciendo una campaña para sacar más senadores o más diputados. Nosotros, como dijimos al principio, estamos haciendo una campaña para gobernar y para poder gobernar bien. Con lo cual, si algunas afinidades pueden tener el riesgo de perder alguna adhesión, pero tienen la confirmación de que no vamos a poder entender, me quedo con esas coincidencias. Y la del estribo, ahora sí, porque sé que se le termina el tiempo, esta viene de la audiencia. ¿Algún miembro del oficialismo o del gobierno actual que haya realizado buena gestión puede continuar actuando en un eventual gobierno suyo? Recursos humanos técnicos seguramente, políticos es más complejo. El oyente menciona un caso concreto que es el de Gustavo Leal, Ministerio del Interior. Gustavo Leal creo que es un buen funcionario, creo que está bien inspirado, creo que ha carecido de respaldo político en su momento, arrancó en una tarea muy tarde de comprensión del abordaje de la seguridad humana, ¿no? La combinación necesaria entre represión e inclusión, pero no me amputo esa posibilidad. Lo que pasa que quien quiera integrar el gobierno va a tener que estar de acuerdo con los postulados principales y con un respaldo político, obviamente, en el Parlamento. Recordemos que el Parlamento va a cobrar un rol fundamental en los próximos 5 años. ¿Usted tiene algún nombre en mente del actual gobierno o del oficialismo? No político, no cargos políticos. Sí, técnico, ¿cuál sería? Hay gente que ha trabajado en temas de innovación, de informática, de las TICs. Ahí hay gente valiosa. ¿En quién piensa, por ejemplo? ¿En Brechner? No, ¿En Klastornik? No. Yo tengo buena opinión de Klastornik. Doctor Luis Lacalle Pou, candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional, le agradezco que nos haya atendido esta mañana con estas primeras respuestas a estas preguntas. Estamos a las órdenes, como siempre, que anden bien. Volvemos a conversar.